Oviedo, que es de precisamente, ya les voy a decir por acá, el señor Mejía es dirigente deportivo internacional, es precisamente de presidente del Centro Caribe Sport, ¿cierto, señor Luis Mejía? Sí, así es. Soy Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sport, que es la organización centenaria por demás que tiene la responsabilidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y con mucho gusto aquí estoy para ustedes, Noticias 180 Minutos. Gracias, don Luis. También a Damaris Young, que es la presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Y con ambos voy a conversar primero sobre un tema en particular en el que está involucrado el señor Luis Mejía y también el Comité Olímpico. Y luego me quedo con Damaris hablando de otros temas, porque como recordarán, señoras y señores, por allá por el año 2020, el gobierno de Panamá decide suspender los Juegos o desistir de su participación en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Panamá era sede, iba a ser la sede de ese evento. El presupuesto que se tenía asignado para esta cita deportiva era de 310 millones de dólares, de los cuales el 70% sería invertido en construcción de instalaciones nuevas y en preparación de atletas. Ese evento, esa cita deportiva regional, se llevaría a cabo en el año 2022. La pregunta que yo le hago a Luis Mejía, ¿cuándo fueron ustedes comunicados oficialmente de que Panamá declinaba de ser sede de estos 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022? Bueno, gracias Álvaro por la oportunidad. No tengo las fechas exactas, pero posterior a ese compromiso y en medio, en la ocasión precisa, recibimos una notificación del comité organizador, no obstante haber tenido toda una serie de desarrollos, de compromisos y de realizaciones y de planes y de reuniones con el gobierno que dieron al traste con la organización de los Juegos, resignaron y renunciaron a la candidatura. Eso tenía una serie de implicaciones desde el punto de vista del contrato que se firmó, como una indemnización de una póliza de un contrato que se llegó a firmar afortunadamente, que había un compromiso, y fuimos notificados de no realizar los Juegos. Eso nos dejó en el aire, eso tiene una trascendencia. Igual estaba pasando al Comité Olímpico Internacional con Japón, con Tokio, que estaba en la misma situación, era la época de la pandemia, pero finalmente se pudo solventar los Juegos, porque en el deporte perder un ciclo de 4 años es perder la vida atlética de muchos atletas, de derrumbar a las instituciones, porque estos Juegos son el alma, vida y corazón de estas instituciones. Entonces los atletas se preparan, los deportes se organizan y se pierden muchas cosas. Los Juegos Olímpicos de Tokio lo que hicieron fue postergarse un año posterior y se hicieron. Estos Juegos no se pudieron materializar por la razón que nos adujo el gobierno de Panamá, el comité organizador, y fueron realizados en El Salvador un año después. En un año y medio, El Salvador logró salvar nuestros Juegos, salvar la organización, y esa fue la historia corta. Tiene más detalles, pero te la hago precisar. Ok. ¿Qué significa o qué decisiones se toman cuando un país que tiene compromisos de organizar juegos de esta naturaleza, de repente te dice no va y punto, no los vamos a hacer y punto? ¿Qué decisiones se tomaron en ese momento por parte de la organización? Excelente pregunta y preciso, ojalá en el menor tiempo posible. Cuando usted asume un compromiso como esto es un compromiso sagrado de respeto y de responsabilidad como nación, porque trasciende los límites de una organización deportiva, en este caso del Comité Olímpico Dominicano y del Comité Organizador.
Por eso intervienen los gobiernos, porque unos juegos no se pueden hacer sin la voluntad gubernamental. Se firma un acuerdo, se firma un contrato. Y en el caso eventual de cualquier situación, existe una póliza que en el caso nuestro es de $1 millón, una póliza de seguridad, que es un poco del tema que está sobre la mesa. Y eso ha ocurrido en otros lugares. Esto no es la primera vez. Ahora, el caso de Panamá ha ocurrido de manera diferente. Y aquí yo debo ser responsable y darle crédito al gobierno anterior del Panamá, que entendió la situación, y al gobierno actual, que como continuidad de Estado, como responsabilidad, ha solventado esta situación. Entonces, cuando se decide resignar de una sede, entonces usted debe cumplir el compromiso de la póliza. Las pólizas son para eso. Vale decir el seguro. El término legal puede ser discutido de diferentes maneras y eso estaba firmado. Ahora, ¿qué ocurrió? Panamá decidió retirarse, nos quedamos en el aire y fuimos a buscar sede, y gracias al pueblo de El Salvador, al gobierno del presidente Nayib Bukele, se hicieron los juegos. Por cierto, unos juegos extraordinarios. ¿Qué pasaba en esta situación? Panamá evidentemente quedaba en el reflejo, porque yo entiendo la situación del momento del COVID, pero otras situaciones se pudieron dar, se hicieron. Yo tengo que respetar esa decisión y la respetamos de la mejor manera. No comenzamos a disparar, a criticar, sino a aceptar la decisión. Nos fuimos a buscar una sede y la encontramos, hicimos los juegos. Quedó el tema pendiente, que la organización, los miembros de Centro Caribe Sport, que antes se llamaba ODECABE, que sigue con el nombre legal de ODECABE, comenzaron a plantearnos. Entonces acudimos a Panamá y en ese momento se creó una especie de vacío hasta que se vio la posibilidad, que no quedaba otro camino, de suspender a Panamá de participar en competencias internacionales, sobre todo las nuestras, inclusive de ir a los Juegos en El Salvador. Esto recibió el respaldo porque igual estaba pasando en otras organizaciones. Nos unimos en América para respaldar las decisiones que tomáramos. Pero en ese sentido, con la buena voluntad de los panameños y sobre todo del Centro Caribe Sport, nos sentamos en una mesa con diálogo y con paciencia. Nosotros teníamos derecho a reclamar esos recursos, pero nosotros entendimos que la vía es el entendimiento y las conversaciones. Hasta que salió una fórmula de honrar el compromiso, porque lo vimos y los discutimos. Y ahí yo tengo que darle crédito al presidente Cortizo anterior. Nos reunimos, nos visitamos, hicimos reuniones y se comprendió. Entonces, eso nos conllevó que ante una asamblea de Centro Caribe Sport, ante nuestro comité ejecutivo, se le planteara que no había necesidad de iniciar un pleito por los recursos o de suspender a Panamá. Fíjense que un caso, por otra circunstancia, le pasó a Guatemala y fue suspendido. Y Guatemala fue a los Juegos, pero fue sin su bandera, sin su vino y su orgullo. Eso hubiese podido pasar a Panamá frente a otras situaciones, y es que de una u otra manera quedar invalidado para organizar eventos de determinadas naturaleza. Eso estaba en el tapete. Yo tengo que respetar el tiempo de televisión, el tiempo suyo, para resumirlo de esta manera. Es Centro Caribe Sport que no pone la presión, en primer lugar, de ir a denostar a Panamá, ni a los panameños, ni el deporte panameño, ni de provocar suspensiones, sino buscar una salida. Y nosotros decíamos en el gobierno anterior, inclusive lo que necesitamos es la señal de que ese dinero se va a pagar, inclusive en partes. Estoy hablando la pura realidad y están ahí las personas que esto conlleva. Hasta que hubo una fórmula, una propuesta, inclusive viable, y es la que estamos ejecutando, que estos recursos pudieran ser a través de eventos, no como una compensación, sino ni como una excusa, sino todo lo contrario. Yo como organización lo que me interesaba es que nos dieran el dinero y nosotros disponer. Entonces se llegó a una propuesta que ahí le doy crédito a Panamá, de un poco de definir y cumplir su responsabilidad, porque los contratos son para cumplirlos. Y en eso vino la propuesta de hacer eventos generales ligados al deporte y que fuera beneficiario
no solamente los países que componen nuestra organización, sino también Panamá, que es algo que se utiliza, y es Centro Caribe Export, que de tener la posibilidad de recibir sus recursos, lo decide manejar de esta manera. ¿Y qué hicimos? Una propuesta que fue discutida en el anterior gobierno y que fue ratificada ahora. Hacer un proyecto que se llama Huellas, que tuvo que ver con París, donde los atletas de los diferentes países se visibilizaran en sus entrenamientos, en su preparación y su identificación. Un programa que fue presentado y que inclusive nosotros visibilizamos la honrosa medalla de plata de Panamá en los Juegos Olímpicos. Entonces, esa actividad se realizó con creces, aplicada a estos recursos. Y la cumbre centroamericana, más los eventos de preparación de atletas. ¿Qué ventaja tenía esto hacerlo de esta manera? Que no estábamos primero inventando eventos, sino hacer dentro de nuestros compromisos con estos recursos. Y había un doble propósito, que lo vio Panamá, no fue mi idea. O sea, Panamá de un problema lo convirtió en una solución. ¿Y qué hizo? Se montó la cumbre centroamericana y lo hicimos con un sentido de responsabilidad, de gobernanza, del medio ambiente y sobre todo el otro aspecto fundamental que se tiene en el deporte, como las actividades deportivas. Créame que esto tiene un beneficio completo. De repente, nosotros en París, varios ministros de deporte comenzaron a ver a Pandeporte y su logo. ¿Por qué? El Comité Olímpico Internacional certificó 52 millones de vistas de presencia en la campaña de Huellas. ¿Y quién estaba presente ahí? Pandeporte. Y eso lo tenemos documentado en las memorias. ¿Por qué? Bueno, porque fue el que apoyó este proyecto. Y en la cumbre, inclusive con la participación, cumbre centenaria del Comité Olímpico Internacional, ¿quién se benefició por ser la residencia, por ser el hospedaje? Panamá. Es decir, que de un problema lo convertimos en una solución. ¿Quiénes lo convirtieron? Los panameños. ¿Quién lo aceptó? Nosotros. ¿Qué es lo importante aquí? Que lo hicieron con empresas panameñas, con productores panameños, con la diversidad, pero haciéndose como se hace en todos los eventos. Y ahora estamos con los eventos deportivos. Por ejemplo, el karate. Se está haciendo el evento de karate, inclusive en Panamá, ahí a dos en el Centro Deportivo de Panamá. ¿Qué ventaja le llega a Panamá? Mientras los otros países pueden enviar 2 para prepararse, Panamá puede tener opción que quiera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por cierto, quiero felicitar al presidente del comité de la Federación de Panamá, porque ha hecho y ha llevado lo mejor. Llevó un verdadero entrenador para hacer de estos eventos un interés de toda la colectividad de Centroamérica. Entonces, hemos concluido con hacer un evento que tenga incidencia en Panamá, que se pueda aprovechar Panamá y desarrollarlo, pero hacerlo a la vista, primero, de la ley. Segundo, todo registrado. Tercero, yo tuve que ir 2 veces a Panamá. Ya yo me conozco parte de las leyes y ver que esto tenía que ser aprobado por Contraloría y cumplir todo un proceso. Porque aquí es lo que hay que preguntarse. Pero bueno, Centro Caribe Export decidió acogerse a eso porque nosotros no estábamos detrás de tener el dinero, sino manejarlo de manera institucional, con el debido proceso y sobre todo como manda la ley. Yo he ido 2 veces a Pandeporte o un poco más y me presenté ante el Consejo porque las autoridades de Panamá no es que han dicho, ha tenido que presentarse un programa, un presupuesto y sobre todo cumplir con la ley. Hoy, señor Mejía, lo que tengo entendido, yo que debía haber recibido estos recursos, viabilizo que sea en Panamá. ¿Saben por qué? Porque yo soy de la escuela que el deporte no es para pelear, sino para producir y para organizar. Hoy, según tengo entendido, señor Mejía, el actual director de Pandeportes está tratando de buscar los mecanismos desde el punto de vista legal para resolver este problema que fue heredado de la administración anterior.
Así es. Inclusive fue heredado, fue desarrollado en buena lid, fue haciendo los términos, y él se encuentra con esta situación. Y la verdad que hicimos una reunión en París y yo me quedé satisfecho, porque esto estuvo ya, como hubo un cambio de gobierno en este proceso, no se pudo terminar de materializar. Y él lo que ha venido es, y yo decía, bueno, ocurre en mi país, ocurre en nuestros países. Puede haber dicho, no, yo no tengo que ver con eso. Y lo vio y lo asumió. Pero, ¿por qué lo asumió? Porque se dio cuenta que esto era una oportunidad y una ventaja para rescatar un paso de retroceso que se había dado con Panamá. Porque lo que no pudo hacer Panamá lo hizo El Salvador. Además, venían una serie de situaciones que no vienen al caso. Y restablece el orden del anfitrión que es Panamá. Panamá tiene las condiciones para hacer lo que hacen otros, porque Panamá es el centro de todos nosotros. Tiene un hub internacional de aviación que nos facilita, querramos o no, tenemos que ir y pasar por ahí. Ustedes tienen un desarrollo económico, pero miren lo que acaban de hacer ustedes en los Juegos Olímpicos. Entonces, de haberse producido un impasse, esto iba a implicar que se iba a suspender el deporte de Panamá. ¿Y por qué? Entonces, le hemos buscado una solución que está en camino. La actual autoridad, el presidente Mulino como tal, y lo cito a él porque es la autoridad, nos hemos presentado ante el Consejo de Deporte actual como lo hicimos en el anterior, enseñando los presupuestos, pero más que los presupuestos, ¿qué se iba a hacer con eso? O de lo contrario, habernos lo dado a nosotros. O sea, ustedes tuvieron el problema y buscaron la solución. Y hubo una organización que se llama Centro Caribe Sport, que está en esa onda, en ese camino de viabilizar que todos nuestros entes, miembros, estén debidamente satisfechos. Y así lo está nuestro comité ejecutivo. Es que, señor Luis, bueno, Damaris, Elisbeika quiere hacer alguna pregunta, porque yo quiero hacerle varias preguntas, pero no, voy a terminar con lo que mencionaste, Álvaro. La actual autoridad está buscando el mecanismo para solucionar, asumo que el tema de la indemnización que quedó pendiente por no realizar los juegos acá, que era parte de el compromiso contractual que teníamos con el centro. Perdón, bien. Usted mencionó el proyecto Huellas, la cumbre centroamericana y también eventos deportivos diversos. O sea, se estableció la cantidad exacta de los eventos deportivos que hay que desarrollar. O sea, eso está contemplado en un documento, en un acuerdo de ambas partes. Uno, eso, y cuántos eventos hacen falta, porque entiendo que ya se han realizado algunos de los aspectos que mencioné. Correctísimo. Eso no fue ni un invento, ni eso fue que nosotros queremos hacer esto. Es más, voy a decir, más que todo, la habilidad y la astucia que tuvo Panamá de hacer estos eventos que se pudiera hacer del interés de Panamá. Y yo tenía que colegiarlo con el interés de 37 miembros. Por eso todos acudieron ahí a Panamá, esa cumbre centroamericana, exitosa por demás. Y por eso los atletas de karate están ahí acudiendo con el mejor entrenador del mundo en este momento, que es un venezolano medallista que hizo el primer evento en Cata y ahora se está haciendo en Kumite. Entonces, esos son beneficios directos. Señores, de un problema se hizo la solución, pero su respuesta es correcta. Huellas, los eventos y la cumbre se hizo conforme a un proyecto y presentado y conocido. Ok. Damaris, que conoce también la historia de lo que sucedió, lo que hoy acá en Panamá pareciera estar planteándose a través de los medios, de algunos medios o glosas o páginas digitales, es como que la actual administración estuviera haciendo algo turbio, cuando lo que yo entiendo es que está tratando de ordenar las cosas. No sé, Damaris, ¿qué me puedes decir al respecto? En ese sentido. Bueno, muy buenos días. Primero, muchas gracias por la oportunidad.
Yo creo que la primera cosa que me parece muy importante decir, el presidente lo ha dicho muy bien, la legalidad de los actos administrativos. No fueron 2 días que se tomó hacer esta solución y honestamente, y también lo debo decir, a mí me llama mucho la atención cuando nosotros, julio del 2020, presidente, fue la fecha en que Panamá declinó de la sede de los Juegos. Eh, no han sido momentos fáciles, sin embargo, nosotros responsablemente como Comité Olímpico Nacional, mira la fecha que estamos, y si no hubiese sido por la coyuntura política que estamos en este momento, porque esa es la realidad, no hubiese ni siquiera salido a la mesa. Tenemos más o menos alrededor de 4 años lidiando con esta situación. Han sido momentos difíciles, decía, porque cuando nosotros trabajamos tan duro y nuestros atletas trabajan tan duro para asegurarse, ver ondear su bandera y que todos los panameños hubiéramos podido disfrutar ese gran momento por primera vez en la historia que Ateína Bailo consiguiera una medalla en los Juegos Olímpicos, hubiesen sido solamente una historia y no hubiera pasado. Entonces, agradecer primero a Miguel Ordóñez, al director general de Pandeportes, porque la verdad es que ha tomado no solo con la gran responsabilidad, sino con el ímpetu que era necesario poder resolver de manera definitiva esta situación. Primero, como dije, esto es una situación que se viene trabajando hace más o menos 3 años, que finalmente, y como bien lo comentaba el presidente Mejía, gracias a la intervención directa en su momento del expresidente de la República, se logra materializar un acuerdo cuando estábamos ya al borde, literalmente, porque no hay otra, al borde de ser suspendidos. Se logra un acuerdo que se materializa después de por lo menos al menos 3, 4 reuniones con diferentes funcionarios, tanto de Contraloría General de la República, el Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Pandeporte, etcétera, etcétera. Ese acuerdo se materializa y se cumple con cada uno de los procesos que establece la ley en este país para que se pudiese materializar y ejecutar. Se presenta un proyecto, se va al Consejo de Pandeportes, no una, sino 2 veces. A partir de allí hay una situación específica que detecta el departamento de legal del director general actual que, bueno, tenía que ser solventada. Se vuelve a presentar nuevamente, incluso el señor presidente Mejía, porque estuvo aquí en Panamá para la cumbre centenario, que debo decir también que es la que celebra los 100 años de esta organización, la organización deportiva regional más antigua que reconoce el Comité Olímpico Internacional en el mundo. El presidente se presenta, hace la sustentación y el Consejo, de manera unánime, además, ratifica nuevamente este consejo y se viabilizan los trámites administrativos que son necesarios para completar. A la fecha, que además también lo debo decir, responsablemente Centro Caribe Sport ha asumido todos esos compromisos, entendiendo que económicos, me refiero, para la ejecución de cada uno de estos 3 eventos grandes. Por un lado, el proyecto Huellas, como comentaba, la cumbre centenario y campamentos deportivos que hemos hecho en el Centro de Entrenamiento Olímpico con más de 27, 28 países de nuestra región. Como dijo el presidente, también elevando el nivel competitivo, que al final es lo que a nosotros nos interesa como Panamá. Así que la verdad, insisto, agradecerle al director general, primero, Miguel Ordóñez, por no solo el deseo, el ímpetu, sino también por la responsabilidad con que ha asumido una situación que ha podido ser mucho más compleja para nuestro país, pero que gracias a Dios y a la disposición de todo Centro Caribe Sport se ha convertido en una oportunidad para nuestro país. No, y lo importante aquí, don Luis y Damaris, es que con lo que se está haciendo actualmente, los principales beneficiados van a ser los atletas. Bueno, claro. Porque si las cosas no se hacen de manera correcta, los afectados son los atletas y no los políticos o no los que dirigen las instituciones. Y Álvaro, yo creo importante también decir, nosotros hemos manejado con tal responsabilidad, porque mire, una de las cosas en el año 2013, cuando hicimos el ejercicio diagnóstico del plan estratégico del comité, nos dimos cuenta que una de las cosas, dicho por nuestros propios atletas, una de las cosas que más afectan a los atletas es la incertidumbre de si voy, si no voy, si está el dinero, si puedo participar, etcétera.
Y todas estas situaciones, como quien dice, nos las hemos comido nosotros como Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá, sin externalizarlas, sin hacer que esto se convirtiese en una situación de preocupación en el momento más relevante de casi 3 años de preparación, que es cuando tú vas para tus Juegos Panamericanos y para los Juegos Olímpicos, porque allí fue donde la situación, en agosto del 2023 recibimos nosotros la nota de Centro Caribe Sport. El momento más álgido fue en el momento más importante de tu proceso de preparación. Y responsablemente, como quien dice, lidiamos con la situación, propiciamos todo lo que pudimos hacer para que la situación se solventara. Y hoy le digo con mucho orgullo que de una situación muy compleja, yo creo que Panamá ha logrado, presidente, usted me dirá, porque honestamente lo desconozco, pero yo no conozco ninguna otra situación de esta índole que se haya resuelto de la manera que nosotros logramos resolverlo, en el beneficio de nuestro país, con el beneplácito y también la complacencia de la organización. Absolutamente, porque Álvaro y los demás participantes del programa y a todos los seguidores, iba a pasar lo siguiente. Mire, yo soy dominicano, yo soy de aquí, yo entiendo estas cosas. Álvaro, yo trabajo en un medio y me doy cuenta que muchas veces hay seres humanos o personas que dicen, no, eso no es así. Y uno tiene que entenderlo. Ahora, yo dejaría una pregunta para que ustedes la analicen. Aquí, Centro Caribe Sport es que ha decidido llevar esto de esta forma. Encontró el gobierno anterior que le dio una salida. Nosotros la cogimos. Y llegó esta nueva administración y dijo, voy a respetar eso. Miguel Ordóñez lo único que ha hecho, a mí me sorprendió. Yo tenía mis dudas, porque a los nuevos funcionarios no les gusta hacer nada del pasado. Y para él hubiese sido más fácil. Dice, no, eso no lo hice yo. Pero aquí está en juego muchas cosas, sobre todo la dignidad de un país que tiene mérito como es Panamá. Y nosotros como organización, ¿dónde se hizo la cumbre? En el Hilton, un hotelazo. Yo no soy ni ariente ni pariente. Y todo se hizo con una productora de allá, no me acuerdo el nombre, nada más sé que el señor se llama, bueno, no viene al caso. Pero, ¿qué le quiero decir? Aquí se están haciendo las cosas por el libro, las organizaciones, las instituciones, y ustedes son que han dado la solución y nosotros la hemos acogido. Entonces, yo lo único que quiero agradecerle a usted la oportunidad. Yo me dijeron de esto y acepté con gusto. Porque cuando uno actúa de esta manera, puede ir hasta el Santo Cristo de Vallaguana a explicarlo. Y sobre todo cuando están los resultados. Yo les invito a que vayan ahora. Hay 27 y tantos países en el Centro Deportivo Olímpico de Panamá, con un señor que es el número 1 en kumite. Ya estuvo también el número 1 en karate. Entonces, todas estas cosas se están ya logrando sin tener que tener el manto de una suspensión. Por ahí es que andan las cosas. Ok, y teníamos encima de nuestros hombros una multa, creo que era de $1 millón. Correcto. Y la suspensión. Absolutamente, escríbalo. Y buscamos la solución. Se encontró la solución. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Voy a ser un poquito más preciso. Yo no tengo tiempo, ni tengo que poner la organización, estar en tribunales. Nuestros escenarios no son los tribunales, son los deportes, son los escenarios deportivos. Y yo como presidente tenía que ejecutar esa decisión. Entonces en Panamá hubo el problema y Panamá buscó la solución. Con 2 gobiernos, el mismo Panamá. Entonces nosotros estamos en medio de una situación que aquí lo que hay que reconocer y agradecer. Y de manera que lo hago con gusto. Y vamos a seguir yendo a Panamá. Y vamos a esperar que Panamá siga teniendo éxito. Y hemos rescatado ese fronticio que había de dudas sobre la hospitalidad y la opción de que Panamá pueda ser sede de futuros eventos. Porque si a ti te suspenden porque incumpliste, lo más lógico es que te saquen no solamente del escenario competitivo, sino también del escenario de ser la hospitalidad. Eran en juego muchas cosas. Ahora, Álvaro y demás, y de mi parte por último, al menos que haya una pregunta. ¿Y dónde es que está lo malo si ustedes buscaron una solución? Si lo que se está haciendo aporte, se está haciendo con las empresas de Panamá, se está haciendo en el territorio y a una parte de la mejor conveniencia del deporte panameño.
Entonces hemos logrado un modelo de desarrollo que en vez de pelear hay que construir. Esa es mi tesis. Muy bien. Muchas gracias, don Luis Mejía Oviedo. Un gusto y a la orden en cualquier momento, y cuando esté allá, cuando esté en Panamá,